El mundo se había partido por la mitad. Un momento estaba entero, una esfera perfecta de risas compartidas y secretos susurrados bajo la luna. Al siguiente, era un mosaico de pedazos dentados, cada uno reflejando una versión distorsionada de lo que solía ser. La verdad había llegado no como un amanecer suave, sino como un rayo, quemando el mismo suelo sobre el que estaban. Nada era igual. El aire en la casa se sentía diferente, más pesado, como si estuviera saturado de palabras no dichas, y el sabor amargo del engaño. Él la miró, y fue como ver a una extraña con una cara familiar. La traición era una presencia física en la habitación, una tercera entidad respirando su aire, consumiendo su oxígeno. La realidad que habían construido con tanto cuidado, ladrillo a ladrillo con promesas y sueños, se había desmoronado en polvo. Ahora, se quedaron de pie entre las ruinas, sin saber si algo era recuperable. Ya no eran los protagonistas de una historia de amor, sino dos almas heridas navegando por los restos de lo que habían construido. Su corazón era un campo de batalla. Una guerra se libraba dentro de él, un brutal choque entre el amor, que aún latía por ella, y el fuego abrasador de la traición. Una parte de él gritaba pidiendo perdón, recordando los años de alegría y el profundo vínculo que habían forjado. Pero otra parte, un centinela recién despertado, exigía la autoconservación. Le advirtió que perdonar era invitar más dolor, ofrecer su corazón para ser roto de nuevo. El conflicto era un zumbido constante y agotador bajo la superficie de sus días. Estaba atrapado en una paradoja, amando a la misma persona que le había causado sufrimiento. Estaba luchando por un amor en el que no estaba seguro de poder confiar, contra un dolor que no estaba seguro de poder sobrevivir. Su culpa era un manto pesado que no podía quitarse. Se aferraba a su piel, se filtraba en sus huesos y la seguía a sus sueños. Cada mañana se despertaba con el sabor amargo del arrepentimiento en la lengua, el recuerdo de su transgresión una herida fresca. Se miró en su propio reflejo y vio la cara de una traidora. Una necesidad desesperada y frenética de reparar el daño la consumía. Quería retroceder en el tiempo, arrebatar el momento fatal del aire y borrarlo de la existencia. Cada una de sus acciones era una disculpa, una súplica por una segunda oportunidad, pero sabía que algunas cosas, una vez rotas, nunca podrían ser reparadas. Estaba perdida en un laberinto de su propia creación, buscando una manera de volver a la mujer que solía ser. Ella era la arquitecta de su miseria compartida, y estaba desesperada por encontrar el plano para la reconstrucción. El paisaje de su relación había sido irrevocablemente alterado. El amor, una vez un sol cálido, era ahora una vela parpadeante, amenazada por la brisa de la desconfianza. Se movían por sus días como actores en una obra que ya no entendían. Los momentos cotidianos, antes fuentes de simple alegría, ahora estaban envenenados. Una comida compartida se convirtió en una prueba silenciosa. El tintineo de los tenedores contra los platos, el único sonido en una habitación densa de tensión. El fantasma de la traición se sentaba con ellos, un invitado no deseado que agriaba la comida y enfriaba el aire. Su hogar, una vez un refugio, ahora se sentía más como una prisión bellamente decorada. Eran dos personas unidas por una historia compartida, pero separadas por un acto único y devastador. La comunicación, antes tan natural como respirar, se convirtió en un esfuerzo monumental. El puente de palabras que había conectado sus mundos se había derrumbado, dejándolos varados en orillas opuestas. Cada intento de hablar estaba lleno de peligro. Él eligió el silencio, una manta pesada y asfixiante que lo aislaba aún más. Ella anhelaba hablar, explicar, rogar por perdón, pero sus palabras se sentían como guijarros inútiles. El abismo emocional entre ellos crecía con cada día que pasaba. En ausencia de una conversación real, llenaron el silencio con sus peores miedos. Vivían en la misma casa, pero en mundos diferentes y solitarios. El silencio ya no era solo una ausencia de sonido,
Era una presencia, un rugido fuerte y ensordecedor. Se encontraban en un precipicio, la vida que habían construido juntos desmoronándose en el cañón de abajo. La pregunta central flotaba en el aire. ¿Valía la pena luchar por este amor? ¿Era una fuerza resiliente capaz de sanar, o una reliquia frágil, demasiado dañada para sobrevivir? Luchar por este amor significaba aceptar un futuro donde la confianza quizás nunca se restauraría por completo. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, a soportar cualquier prueba, para demostrar que su amor era verdadero. Pero también tenía que preguntarse, ¿estaba luchando por él o para absolver su propia culpa? El mismo acto de luchar por la relación se sentía como una contradicción. Exigía una esperanza que parecía casi ingenua frente a una brecha tan profunda. Cada decisión ahora se sentía monumental, imbuida del poder de sanar o destruir. Estaban en una encrucijada, con dos caminos extendiéndose ante ellos. Un camino conducía a una reconciliación potencial y frágil. El otro camino conducía a la separación, ofreciendo una ruptura limpia. La elección no era simple, no era cuestión de bien o mal. Quedarse significaba abrazar el dolor con la esperanza de encontrar el amor al otro lado. Irse significaba escapar del dolor, pero sacrificar el amor que aún perduraba. La decisión recaía sobre sus hombros, un peso más pesado que cualquiera que hubieran llevado jamás. El futuro era una página sin escribir, y la pluma estaba en sus manos.